Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Continuamos con esa transmisión extraordinaria en el día número 24 del estado de emergencia nacional para hacer frente al coronavirus. Y si bien en Perú los casos siguen avanzando, la verdad es que el ritmo de crecimiento es mucho menor si se compara con el de otros países y en particular el de otras ciudades. Y la ciudad a nivel global que se ha visto más afectada hasta el momento es Nueva York, una ciudad realmente icónica a nivel mundial y que en estos días pasa unas horas muy difíciles. El número de muertos solo en la ciudad de Nueva York, ojo, no estamos hablando del estado, la ciudad, son 4.571. Y el caso de infectados es mucho mayor. Estados Unidos está cerca de llegar al 500.000 de casos de infectados, gran parte de los cuales están en Estados Unidos. ¿Cómo se vive esta situación en esta importante ciudad? Hemos tomado contacto vía Skype con Alfonso de la Torre, un compatriota peruano que trabaja en Perú y que nos va a narrar cómo se vive el coronavirus en la ciudad de Nueva York. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Dándote, ¿cuál es el sentimiento que se respira en las calles de Nueva York? ¿Es uno de preocupación, de pánico? ¿Cómo lo calificarías? Es una sensación de mucha preocupación. Los neoyorquinos hoy día tratan esta epidemia de la misma manera al mismo nivel que tratan el 11 de septiembre, ¿no? Este va a ser un hecho que pasa a la historia de la ciudad como una de las grandes tragedias que ha vivido Nueva York, ¿no? Hay razones para eso, ¿no? Estamos hablando de más de 4.000 muertos en la ciudad, estamos hablando de más de 70.000 casos solo en la ciudad de Nueva York. Altamente concentrados en las zonas de Queens, que tienen un tercio de los casos, y Brooklyn, que tiene otro tercio de los casos, ¿no? Entonces, es una situación pero muy delicada y los hospitales han comenzado a encontrar los límites de su capacidad en los últimos 10 días. Ahora, ¿cómo entender que una ciudad tan rica, tan avanzada, que es un símbolo del mundo occidental, haya llegado a estos niveles, ¿no? No haya habido la capacidad de contener el crecimiento del coronavirus? ¿A qué podemos atribuir esta situación? Yo creo que hay tres factores, ¿no? El primer factor tiene que ver con la alta densidad de la ciudad y el transporte público, ¿no? Aunque no hay ningún estudio completo al respecto, existe cierto consenso que comienza a emerger de que el transporte público, por su alta densidad y el hecho de que las personas se mantienen en cercano contacto las unas con otras por varios minutos, ha generado una fuerte ola de contagio, ¿no? Porque no es solo el contacto con una persona infectada, es la cantidad de contacto, cuál es la prolongación del contacto con esa persona, número uno. Número dos es la respuesta a nivel federal, ¿no? En el sentido de no suficientes ventiladores, no suficientes recursos. Se ha enviado al Comfort, que es el barco médico federal, para aclararlo, hay que decir que en Estados Unidos hay un gobierno federal que es como el nacional y además hay los gobiernos de los estados, ¿correcto? Correctamente, correcto. Entonces el gobierno que lidera el presidente Trump ha tenido una respuesta muy lenta. Recién el Comfort, que es este barco médico, ha llegado a Nueva York hace 10 días, por ejemplo, ¿no? Y el tercer factor es que también la respuesta local, aunque mejor que la respuesta de Trump, ha sido muy rezagada, ¿no? El alcalde de Blasio en particular se tomó mucho tiempo en cerrar colegios y en cerrar bares y restaurantes, ¿no? Entonces hasta hace 20 días, por ejemplo, los bares todavía recibían gente, todavía había mucho movimiento, ¿no? El cambio ha sido súbito porque el disparo en casos y en fatalidades ha sido muy fuerte, ¿no? Pero esa demora de una semana, 10 días en reaccionar, le ha costado muy caro a la ciudad. Ahora, ¿cuál es la política actual? Tú sabes que en Perú tenemos un toque de queda, hay una movilidad bastante restringida durante el día. ¿Cuál es el caso en Nueva York? En Nueva York y en Estados Unidos en general no existen las herramientas para que te puedan detener simplemente porque sales de tu casa. Entonces, en ese sentido no es tan estricto como la cuarentena implementada por el presidente Vizcarra. Sin embargo, lo que sí se ha hecho se ha creado una orden de shelter in place, que esencialmente significa quédate en tu casa. Todas las empresas que no son esenciales no pueden operar, no pueden abrir. Los restaurantes, los bares, etcétera, tampoco están abiertos. Entonces la gente no tiene razones para salir a trabajar porque las empresas no abren, ¿no? Pero las personas pueden salir a caminar, pueden ir a dar un paseo, pueden visitar amigos, pueden salir a hacer ejercicio. Eso ya depende de la libre disposición de la gente.
Y ahí lo que se ha hecho es un esfuerzo por concientizar a las personas. En un inicio, aislar. En un inicio no se logró que la gente entrara o que se concientizara sobre la necesidad de evitar las grandes reuniones, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque habían estas órdenes en su lugar, todavía la gente se reunía para reuniones sociales dentro de sus casas, por ejemplo. Recién cuando el número de casos se ha disparado y se han comenzado a ver fatalidades y los medios de prensa han estado dando cuenta de situaciones realmente dramáticas en los hospitales, que la gente ha tomado conciencia y voluntariamente ha decidido quedarse en su casa lo más posible. Ahora, la semana pasada, el día viernes, surgió una noticia que rebotó mucho acá en Perú, que indicaba que la ciudad de Nueva York estaba considerando utilizar sus parques como cementerios ante el crecimiento desmedido de muertes y la incapacidad del sistema de cementerios para recibir. Sí, existe esa posibilidad. Ahora, claro, dejando muy en claro, no estamos hablando de los grandes parques icónicos, no estamos hablando de Central Park, no estamos hablando de Prospect Park, aunque dicho sea de paso, Central Park sí ha sido utilizado ahora como un centro médico, ¿no? Hay una serie de tiendas para la atención de casos allí. Pero sí se está considerando porque la cantidad de muertos en la ciudad de Nueva York en este último mes de marzo por el coronavirus es equivalente a la cantidad de muertos en todo Brasil durante un año por la delincuencia. Y eso solo te da una idea de la escala de el aumento en fatalidades que se ha dado durante los últimos 21 días en Nueva York con respecto a lo que generalmente se da. No solo en las cifras oficiales, ojo, porque un tema muy importante es, existen reportes de que el número de personas que mueren en su casa es, durante las últimas 2 semanas, el triple de lo que normalmente se observa en Nueva York durante el año, ¿no? Estas no llegan a ser casos que son sujetos a pruebas o hospitalizados y por lo tanto no entran dentro del conteo de coronavirus, pero claramente ese cambio brusco, en el caso de personas que mueren en casa, llama la atención y da que pensar sobre el real costo humano de la epidemia. Se sabe que en Estados Unidos el sistema de salud está fuertemente apoyado en los seguros privados. No es como acá, que hay un seguro integral de salud, está de salud también, que está atendiendo en gran medida los casos de coronavirus. ¿Cómo está reaccionando este sistema de salud tan privatizado que es el de Estados Unidos ante esta pandemia? El sistema está bajo mucho estrés. Aquí los seguros de salud generalmente están asociados a tu trabajo y como probablemente has visto, mucha gente ha estado perdiendo su trabajo. Eso ha sido menos el caso en Nueva York comparado con otros estados por el tipo de trabajo que se hace en Nueva York. Muchos han sido capaces de trabajar desde casa, como por ejemplo mi caso. Pero, digamos, en la segunda quincena de mayo, 9 millones de personas han pedido apoyo del gobierno porque han perdido sus empleos, ¿no? Entonces eso te da una idea de la dimensión del impacto. Y esas personas sí están básicamente desnudas en términos de seguro de salud. Muchos hospitales están tratando de ayudar, pero sí han habido reportes puntuales de uno que otro caso de personas que no han recibido atención a raíz de que no tienen seguro. El gobierno, desde el Congreso en Washington, sí ha pasado leyes para permitir que la gente pueda recibir tests gratuitos de coronavirus, pero el tratamiento médico más largo es todavía una deuda pendiente, ¿no? Bien, brevemente, Alfonso, quisiera aprovechar esta conexión para preguntarte por una noticia sumamente trascendental, pero que a raíz del tema del coronavirus ha pasado, digamos, ha pasado un poco desapercibida, que es el retiro de Bernie Sanders de la carrera presidencial, lo que nos deja a Joe Biden como candidato demócrata para enfrentar a Donald Trump. ¿Por qué se retiró Bernie Sanders? Bueno, la respuesta en corto es porque a estas alturas ya no tenía chances realistas de poder hacerse con la candidatura de los demócratas para retar a Trump en noviembre. Tanto así que Trump llamó a Biden para conversar sobre medidas que se tienen que tomar, ¿no? Reconociendo a Biden como el candidato que él va a enfrentar en noviembre, ¿no? Entonces, eso ya dejaba a Sanders un poco descolocado. La otra razón es que con la epidemia... Correcto. Y lo otro también es que la epidemia ya se expandió a lo largo de todo el país, ¿no? Hay otros lugares que comienzan a ser centros de preocupación como Nueva Orleans, como Detroit, y eso está llevando a que muchas primarias sean postergadas, que muchas personas no se acerquen a votar, y eso genera más complicación para un candidato que ya de por sí tenía chances escasas, ¿no? Entonces, todo esto comenzó a acumularse y la presión sobre Sanders era muy fuerte para que se retirara y le permitiera a Biden
en un contexto en el que es difícil, porque no puedes tener meetings, no puedes tener grandes eventos de campaña, todo tiene que ser por video, que Biden comience a diseñar tranquilo una estrategia para poder presentar un reto a Trump en noviembre. Bueno, y esto quizás es la pregunta del millón, pero ¿qué tan sólido como candidato es Joe Biden para enfrentar a Trump desde tu punto de vista? Es una situación muy complicada. Yo tiendo a pensar que Trump es un ligero favorito un poco por la distribución de los votos y el hecho de que en Estados Unidos no gana quien necesariamente tiene más votos, sino quien gana más en el colegio electoral en base a los estados que gana. Y Trump es fuerte en ciertos estados clave. Pero Biden sí, sobre todo comparado con Sanders, era un candidato que probablemente tenía mejores chances de hacerle un reto a Trump. Pero la situación es muy difícil, peor para una persona como Biden, que en estas últimas 2 semanas, queda claro, tiene problemas haciendo campaña por vías electrónicas o audiovisuales, ¿no? Entonces, si le quitas a Biden la posibilidad de hacer campaña tradicional, es una pregunta abierta, ¿qué tan efectivo va a ser como candidato? Y el liderazgo aparentemente fallido de Trump a lo largo de esta crisis del coronavirus podría afectar sus chances en noviembre? Definitivamente, aunque las primeras encuestas demostraron un apoyo a Trump en medio de la crisis, que es típico en esta clase de situaciones, el apoyo a Trump no se incrementó tanto como se incrementó para los gobernadores, ¿no? Que los que están haciendo un mejor trabajo que él. Sin embargo, hacia adelante, si la crisis se agrava, como parece agravarse, es muy probable que Estados Unidos termine con muchos más fallecidos que España o Italia, por ejemplo. En esa situación, es muy posible que Trump encuentre la elección cuesta arriba. Pero por otro lado, el coronavirus trae muchas complicaciones, ¿no? Se va a poder hacer campaña tradicional. ¿Qué tan fácil va a ser para la gente votar en noviembre? Claramente, los demócratas, para poder ganar, necesitan que la gente salga a votar. Y si la gente no sale a votar por miedo a contagiarse, esto puede ser un problema. Así que la incertidumbre electoral se ha ampliado mucho a raíz de la epidemia, ¿no? Y que hay mucho pan por rebanar en los próximos 5 meses. Alfonso, muchas gracias por este enlace y mantente seguro. Muchas gracias. Cuídate. Un abrazo, gracias. Bien, era Alfonso de la Torre, un compatriota peruano que vive en Nueva York y nos narraba la situación que se vive en esta ciudad, que ya acumula más de 70.000 casos, imagínense, en una sola ciudad y que tiene 4.500 muertes por coronavirus al día de hoy. Una ciudad tan simbólica, icónica, tan boyante, está siendo muy duramente golpeada por el coronavirus. Muy bien, vamos a hacer un corte y regresamos en cualquier momento con esta transmisión extraordinaria en este día número 24 de la emergencia nacional para hacer frente al coronavirus. Siga usted bien informado a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube y por supuesto en nuestra página web peru21.pe que se actualiza minuto a minuto. Con permiso.